Durante 22 años de carrera como médica infectóloga pediátrica en Hospital Bambino Gesù de Roma, he mantenido separación absoluta entre fe católica personal y práctica médica científicamente rigurosa, jamás permitiendo que consideraciones religiosas comprometieran protocolos de bioseguridad diseñados para proteger vidas mediante adherencia estricta a procedimientos probados para controlar propagación de patógenos peligrosos. Pero el 12 de octubre de 2023 presencié evento más extraordinario de mi carrera profesional cuando Carlo Acutis apareció físicamente dentro de habitación de aislamiento de niño de 7 años con infección bacteriana resistente a antibióticos que había mantenido en cuarentena absoluta durante 3 semanas, tocando directamente su mano, sin ningún equipo de protección, en violación flagrante de todos protocolos de control de infecciones que había implementado meticulosamente durante décadas para prevenir epidemias hospitalarias que podrían causar muertes masivas en población pediátrica, particularmente vulnerable a organismos multiresistentes, y exactamente 48 horas después descubrimos contaminación masiva en sistema de ventilación que había estado circulando patógenos peligrosos durante 2 semanas completas, obligando evacuación total de 47 niños del 6º piso durante 6 semanas para descontaminación completa que sin intervención profética de Carlo habría resultado en epidemia catastrófica con tasa de mortalidad potencialmente superior a 30%, según análisis retrospectivo de especialistas en enfermedades infecciosas que investigaron falla catastrófica de infraestructura que habíamos fallado detectar mediante inspecciones rutinarias convencionales, demostrando que intervención sobrenatural, que inicialmente pareció violar protocolos médicos esenciales, en realidad salvó docenas de vidas mediante advertencia, que permitió evacuación preventiva antes que contaminación oculta causara tragedia que expertise humano solo no había podido prevenir. Mi nombre es Dottoressa Elena Rossi. Tengo 46 años, durante 22 años he trabajado como médica infectóloga pediátrica en Hospital Bambino, Gesù de Roma, institución pediátrica más prestigiosa de Italia, especializada en tratamiento de enfermedades contagiosas graves que requieren aislamiento estricto para prevenir transmisión de patógenos que podrían causar brotes epidémicos devastadores en población hospitalaria vulnerable. Voy a revelar algo que guardé relativamente privado durante año posterior a evento, porque me avergonzaba admitir públicamente que había presenciado aparente violación de protocolos de bioseguridad que dediqué carrera completa a perfeccionar, pero que resultó ser intervención divina, que salvó docenas de vidas mediante advertencia profética sobre contaminación oculta que métodos de inspección convencionales no habían detectado pese a rigor científico que aplico sistemáticamente. Formada por Universidad La Sapienza de Roma, con fellowship en enfermedades infecciosas pediátricas en Centers for Disease Control de Atlanta, siempre fui reconocida como doctora del protocolo perfecto por implementar medidas de bioseguridad que han prevenido 23 brotes potenciales de infecciones nosocomiales que podrían haber causado muertes masivas en población pediátrica, especialmente vulnerable a patógenos resistentes que medicina contemporánea lucha cada vez más para controlar mediante antibióticos que pierden efectividad progresivamente. Si eres profesional de salud que ha enfrentado dilema entre protocolos médicos estrictos y consideraciones humanitarias espirituales, o si eres familiar de paciente pediátrico que ha sufrido aislamiento prolongado debido a enfermedad contagiosa, escribe en los comentarios ahora mismo desde qué ciudad, país, hospital me lees, porque este testimonio revelará cómo intervención sobrenatural que inicialmente pareció comprometer seguridad médica en realidad sirvió propósitos que trascendieron comprensión inmediata, salvando vidas mediante advertencia profética que permitió prevenir tragedia que protocolos convencionales no habían detectado. Durante carrera, he tratado más de 2.400 casos de infecciones graves en niños, desarrollé protocolos de aislamiento que son utilizados como estándar internacional en 34 países, y especialmente me especialicé en casos donde contacto físico
directo está absolutamente prohibido, debido a riesgo de transmisión de organismos que pueden causar sepsis fatal en pacientes inmunocomprometidos o personal médico expuesto sin protección adecuada. Soy católica practicante que asiste a misa dominical, reza rosario, ocasionalmente pero que mantiene separación estricta entre fe personal y práctica médica profesional. Jamás permitiría que consideraciones religiosas comprometieran protocolos de seguridad diseñados para proteger vidas mediante adherencia absoluta a procedimientos científicamente validados para controlar propagación de patógenos peligrosos que amenazan comunidades hospitalarias vulnerables. Paciente en cuestión era Matteo Benedetti, niño de 7 años con infección por Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, complicada, con fascitis necrotizante que requería precauciones de contacto de aislamiento máximas. Nadie podía tocar al niño sin equipo de protección completo y hasta miembros de familia tenían acceso limitado a través de barreras protectoras que impedían contacto físico directo necesario para prevenir transmisión de organismo multiresistente que podría causar infecciones fatales en otros pacientes pediátricos. Durante 3 semanas previas al 12 de octubre, Matteo había permanecido en habitación de aislamiento, especialmente equipada con sistemas de filtración de aire ambiente de presión negativa y restricciones de acceso que limitaban visitas a personal médico esencial usando equipo de protección completo que incluía batas, guantes, máscaras y protección ocular requeridos para prevenir transmisión de organismo multiresistente que representaba amenaza seria para población hospitalaria vulnerable. Matteo está completamente aislado, había explicado a residentes durante rondas médicas, porque MRSA con componente necrotizante puede propagarse mediante contacto directo y causar infecciones fatales en otros pacientes pediátricos cuyos sistemas inmunológicos no pueden combatir resistencia bacteriana avanzada. Hasta el más pequeño incumplimiento de protocolos protectores puede resultar en epidemia hospitalaria que mate a niños vulnerables que dependen de nosotros para mantenerlos seguros mediante adherencia rigurosa a procedimientos de bioseguridad. Condición del niño había estado deteriorándose pese a tratamiento antibiótico agresivo con vancomicina y linezolid, medicamentos más poderosos disponibles para tratar infecciones resistentes a meticilina, sugiriendo que cepa bacteriana poseía mecanismos de resistencia que excedían capacidades farmacéuticas actuales para tratamiento efectivo que medicina contemporánea puede proporcionar. El 12 de octubre de 2023 marca fecha exacta cuando todo cambió, cuando Carlo Acutis demolió mi separación cuidadosa entre fe y medicina mediante intervención que inicialmente pareció violar protocolos esenciales, pero que resultó salvar docenas de vidas mediante advertencia profética sobre contaminación oculta que habíamos fallado detectar. Mi historia personal explica por qué evento del 12 de octubre impactó tan devastadoramente mi identidad profesional como médica, que había construido carrera completa sobre fundamento de protocolos científicamente rigurosos que nunca permitían excepciones basadas en consideraciones emocionales, humanitarias o especialmente religiosas que podrían comprometer seguridad de comunidad hospitalaria vulnerable. Nací en 1977 en familia católica tradicional de Roma, donde padre era ingeniero civil, madre profesora de escuela primaria, ambos devotos que me educaron en fe, transmitiendo amor por sacramentos, especialmente Eucaristía, que recibía semanalmente durante infancia, adolescencia, sin desarrollar fervor místico extraordinario, sino manteniendo práctica religiosa rutinaria convencional. Durante estudios universitarios en Facultad de Medicina de Universidad La Sapienza, desarrollé interés específico en enfermedades infecciosas, especialmente desafío de organismos resistentes a antibióticos, que representan amenaza creciente para medicina contemporánea. Conforme bacterias, evolucionan mecanismos que neutralizan efectividad de medicamentos que previamente controlaban infecciones, que ahora causan mortalidad significativa en
Poblaciones vulnerables. Elena posee rigor científico excepcional. Profesores comentaban durante residencia médica. Aplica protocolos con precisión meticulosa que previene errores que otros residentes cometen mediante descuidos que comprometen seguridad de pacientes, especialmente en contextos donde control de infecciones requiere adherencia absoluta a procedimientos diseñados para prevenir transmisión de patógenos peligrosos. Durante Fellowship en Centers for Disease Control en 1996, Atlanta entre 2004 y 2006, fui expuesta a casos más complejos de brotes epidémicos en contextos hospitalarios, observando cómo fallas aparentemente menores en protocolos de bioseguridad podían resultar en tragedias masivas que mataban docenas de pacientes vulnerables mediante transmisión de organismos que medicina contemporánea luchaba para controlar efectivamente. Nunca comprometa protocolos por consideraciones humanitarias. Mentor Dr. James Patterson me advirtió repetidamente, porque compasión mal aplicada que viola procedimientos de seguridad puede matar a más pacientes que frialdad aparente que mantiene adherencia estricta a barreras diseñadas para proteger comunidad hospitalaria mediante prevención de transmisión que salva vidas agregadas, incluso cuando causa sufrimiento individual a pacientes aislados que necesitan consuelo humano que protocolos prohíben proporcionar. Esta filosofía médica se convirtió en fundamento de mi práctica profesional durante 22 años subsecuentes en Hospital Bambino Gesù, donde implementé protocolos de aislamiento que eran reconocidos internacionalmente como estándares de oro para prevención de infecciones nosocomiales en poblaciones pediátricas vulnerables, pero filosofía creaba tensión constante con familias de pacientes que sufrían emocionalmente viendo hijos aislados sin consuelo de contacto físico, que niños necesitan desesperadamente durante enfermedad traumática que ya causa sufrimiento físico intenso sin agregar dolor psicológico de separación forzada de afecto humano normal. Doctoresa Rossi, madres me suplicaban frecuentemente, por favor, déjeme abrazar a mi hijo, aunque sea por 5 minutos. Está llorando pidiendo que lo toque, pero usted dice que está prohibido. Es cruel mantener niño en aislamiento tan absoluto. Yo respondía siempre con mismo mensaje clínicamente correcto, pero emocionalmente devastador. Comprendo su dolor, pero contacto físico sin protección adecuada podría transmitir infección que mataría a otros niños vulnerables en hospital. Debo priorizar seguridad de comunidad sobre consuelo de individuo. Esta respuesta, aunque médicamente justificada, me atormentaba personalmente, especialmente durante noches de insomnio, cuando cuestionaba si había encontrado balance correcto entre rigor científico y compasión humana, que medicina debería integrar sin comprometer seguridad que protocolos estrictos proporcionan mediante prevención de transmisión que salva vidas agregadas. Caso de Matteo Benedetti representaba dilema particularmente angustiante, porque niño de 7 años sufría no solamente de infección grave que amenazaba su vida, sino también de aislamiento psicológico devastador que causaba trauma emocional que observaba progresando durante 3 semanas de cuarentena absoluta que había impuesto para proteger otros 46 niños hospitalizados en sexto piso. Doctoresa. Mateo me preguntaba con voz quebrada durante rondas diarias que realizaba usando equipo de protección completo. ¿Por qué nadie puede tocarme? Soy niño malo. Hice algo incorrecto, por eso todos tienen miedo de mí. Explicaciones técnicas sobre bacterias resistentes, transmisión de infecciones, no consolaban a niño de 7 años que simplemente quería abrazo maternal, que protocolos médicos prohibían absolutamente. Durante conferencia familiar el 11 de octubre, día antes de Mino de Cenemone, intervención de Carlo, había informado a padres devastados. Desafortunadamente hemos agotado todas opciones de tratamiento convencional. Supervivencia de Mateo depende de su sistema inmunológico, logrando de alguna manera superar infección que ha demostrado resistencia a nuestros medicamentos más poderosos. Contacto físico permanece absolutamente prohibido debido a riesgo de transmisión que podría causar epidemia hospitalaria. Madre de Mateo había llorado incontrolablemente.
Entonces mi hijo morirá sin sentir abrazo maternal durante sus últimos días porque usted prioriza reglas sobre humanidad. Su acusación, aunque injusta desde perspectiva de responsabilidad médica, que requiere proteger comunidad, me había herido profundamente porque reconocía verdad dolorosa, que protocolos que salvaban vidas agregadas causaban sufrimiento individual, que parecía cruel cuando aplicado a niño específico, cuya angustia psicológica observaba diariamente. Si llegaste hasta este punto específico del testimonio y trabajas en cuidado de salud, enfrentando dilemas entre protocolos estrictos y necesidades humanitarias, escribe en los comentarios exactamente desde qué especialidad e institución me lees, porque necesito comprender alcance de tensión que profesionales experimentan entre rigor científico y compasión que medicina debería integrar sin comprometer seguridad comunitaria. Durante rondas de la tarde del 12 de octubre de 2023, mientras conducía Inspección obligatoria de protocolos de aislamiento de Mateo, presencié algo que desafió cada principio de control de enfermedades infecciosas que había aprendido durante décadas de entrenamiento médico especializado. Carlo Acutis apareció físicamente dentro de habitación de aislamiento, atravesando completamente todas barreras de seguridad que prevenían acceso no autorizado sin activar ninguna alarma que sistema de monitoreo debería haber disparado. Doctoresa Elena, Carlo dijo, reconociendo mi presencia mientras se aproximaba a cama del niño sin ningún equipo de protección absolutamente. Este niño necesita consuelo que aislamiento médico previene, pero sanación divina a veces requiere contacto físico que trasciende protocolos de control de infecciones, cuando intervención espiritual sirve propósitos más grandes que preocupaciones inmediatas de salud que medicina prioriza legítimamente. Mi reacción inmediata fue alarma profesional absoluta. ¡Alto! No puede entrar a habitación de aislamiento sin equipo protector. Este niño tiene infección mortal que puede propagarse a otros pacientes y trabajadores de salud. Esto viola cada protocolo de seguridad diseñado para prevenir epidemia hospitalaria que podría matar a docenas de niños vulnerables. Pero Carlo continuó caminando hacia cama de Mateo mientras explicaba propósito sobrenatural detrás de aparente violación de medidas de bioseguridad. Elena, a veces intervención divina, requiere romper reglas humanas para lograr sanación que sirve bienestar comunitario más amplio. Contacto físico con este niño no causará propagación de infección, sino que demostrará poder divino operando mediante toque que trae consuelo a sufrimiento, que aislamiento médico intensifica más allá de necesidad terapéutica. Cuando Carlo gentilmente tomó mano de Mateo en contacto directo de piel, que cada protocolo prohibía absolutamente niño inmediatamente, dejó de llorar y mostró paz que no había experimentado durante 3 semanas completas de tratamiento médico doloroso y separación física forzada de todo afecto humano que niños necesitan desesperadamente durante enfermedad traumática. Mateo, Carlo dijo mientras mantenía contacto gentil de mano. Infección que hace a doctores tener miedo no puede lastimar a personas que Dios protege para servir sus propósitos. A veces, sanación viene mediante amor mostrado a través de toque físico que reglas médicas no pueden proporcionar porque priorizan seguridad agregada sobre consuelo individual, que también tiene valor terapéutico, que protocolos estrictos no reconocen adecuadamente. Durante 10 minutos de encuentro sobrenatural, Carlo mantuvo contacto físico directo con niño mientras proporcionaba consuelo espiritual que trascendía capacidad médica para abordar sufrimiento psicológico causado por aislamiento prolongado necesario para prevenir transmisión bacteriana a población pediátrica vulnerable hospitalizada en mismo piso. Pero está violando protocolos. Protesté débilmente, sintiendo extraña mezcla de horror profesional por incumplimiento flagrante de procedimientos y alivio emocional al ver paz que Mateo experimentaba mediante contacto humano que había estado negándole durante semanas por razones médicamente justificadas,
Podría estar causando transmisión que matará a otros niños si bacteria se propaga mediante su contacto no protegido. Carlo respondió con conocimiento médico imposible para adolescentes sin entrenamiento especializado. Transmisión no ocurrirá mediante este contacto específico, porque Dios está coordinando procesos biológicos de manera que proporciona consuelo necesario, sin causar propagación que temes legítimamente. Elena. Pero hay problemas mucho más grandes que no has detectado mediante inspecciones rutinarias que realizas meticulosamente. Antes de desaparecer, Carlo entregó advertencia profética que inicialmente pareció médicamente contradictoria. En exactamente 48 horas, descubrirás problema mayor de contaminación en todo sexto piso, que requerirá evacuación completa y limpieza profunda para prevenir epidemia, mucho peor que infección individual de Mateo. Mi contacto con él no causará propagación, pero otros problemas que no has detectado se volverán aparentes muy pronto. Carlo también reveló conocimiento imposible sobre fallas ocultas de control de infecciones. Sistema de filtración de aire para habitaciones de aislamiento ha estado funcionando mal durante pasadas 2 semanas, creando contaminación cruzada entre pacientes que explica por qué varios niños han desarrollado fiebres inexplicables que has atribuido a causas no relacionadas, cuando en realidad están siendo infectados mediante aire contaminado que circula entre habitaciones. Predicción más extraordinaria. Evacuación que será necesaria salvará vidas de 47 niños actualmente hospitalizados en sexto piso, pero Mateo será completamente sanado antes que evacuación. Ocurra porque intervención divina removerá resistencia bacteriana que tratamiento médico no puede superar usando opciones farmacéuticas actuales que has agotado completamente. Cuando cuestioné cómo adolescente podía poseer conocimientos sobre problemas complejos de infraestructura hospitalaria, Carlo explicó fuente: sobrenatural. Jesús me muestra peligros que profesionales médicos no pueden detectar usando métodos normales de inspección, pero que requieren advertencia divina para prevenir tragedias que expertise humano solo no puede prevenir mediante protocolos convencionales que, aunque rigurosos, no detectan fallas sistémicas ocultas. Y si este canal ha sido respuesta para ti, considera dejar un super thanks. Esta ayuda financiera, por menor que parezca, sostiene esta misión y nos permite continuar, llevando contenidos profundos y transformadores a más vidas que necesitan esta palabra. Después de partida de Carlo, condición de Mateo mejoró dramáticamente, fiebre bajó dentro de 4 horas, cultivos bacterianos mostraron resistencia decreciente dentro de 24 horas y proceso necrotizante dejó de progresar por primera vez desde admisión 3 semanas antes, validando profecía de Carlo que sanación divina superaría limitaciones de tratamiento médico convencional que había agotado completamente. Durante horas siguientes después de encuentro sobrenatural, luché internamente entre obligación profesional de reportar incumplimiento flagrante de protocolos de bioseguridad y reconocimiento creciente que algo extraordinario había ocurrido, que desafiaba explicaciones médicas convencionales, especialmente mejoría dramática de Mateo, que contradecía pronóstico sombrío que había proporcionado a familia apenas 24 horas antes. Debo documentar violación de protocolo. Razonaba durante rondas nocturnas, porque permitir excepciones basadas en aparentes intervenciones sobrenaturales establecería precedente peligroso que comprometería adherencia a procedimientos diseñados para proteger comunidad hospitalaria mediante prevención de transmisión que salva vidas agregadas. Pero ¿cómo explico mejoría de Mateo, que comenzó precisamente después de contacto, que debería haber sido médicamente imposible sin equipo de protección? Durante noche del 12 de octubre, revisé meticulosamente registros médicos de todos pacientes en sexto piso, notando patrón inquietante que previamente había descartado como variación normal. Varios niños habían desarrollado fiebres bajas intermitentes durante pasadas 2 semanas, sin foco infeccioso claro identificable mediante exámenes físicos o cultivos que había ordenado rutinariamente. Fiebre de origen desconocido.
Había anotado en múltiples expedientes, atribuyendo elevaciones térmicas a respuestas inflamatorias, inespecíficas comunes en pacientes pediátricos hospitalizados, sin considerar posibilidad de contaminación ambiental mediante sistemas de ventilación que asumía estaban funcionando correctamente, porque inspecciones de mantenimiento rutinarias no habían reportado problemas detectables, pero advertencia de Carlos sobre malfuncionamiento de sistema de filtración de aire me obligó a reconsiderar asunciones que había hecho sin verificar directamente estado de infraestructura hospitalaria que, normalmente, delegaba a Departamento de Ingeniería, confiando que realizaban inspecciones técnicas adecuadas sin supervisión médica directa, que ahora reconocía había sido error potencialmente catastrófico. A las 3 de la madrugada del 13 de octubre, no pudiendo dormir debido a preocupación creciente, contacté jefe de Ingeniería Hospitalaria Mario Fontana, solicitando inspección urgente de sistema de manejo de aire específicamente para sexto piso, enfatizando necesidad de verificar filtración para habitaciones de aislamiento que eran críticas para prevenir contaminación cruzada entre pacientes con infecciones resistentes. Doctoresa Rossi. Fontana respondió confundido por llamada nocturna urgente. Acabamos de completar inspección rutinaria de mantenimiento hace 3 semanas. Todo estaba funcionando dentro de parámetros normales. No hay razón para sospechar problemas con sistemas de ventilación que son monitoreados constantemente mediante sensores automatizados que alertarían sobre cualquier malfuncionamiento significativo. Por favor, realice inspección manual directa. Insistí sin revelar fuente sobrenatural de preocupación. Tengo razones clínicas para sospechar que podría haber contaminación cruzada que sensores automatizados no están detectando adecuadamente. Necesito verificación antes de continuar tratando pacientes que dependen de integridad de sistemas de aislamiento para prevenir exposición a patógenos peligrosos. Fontana aceptó. Reluctantemente programar inspección urgente para mañana del 13 de octubre, enviando equipo técnico especializado que raramente era movilizado para verificaciones fuera de cronograma de mantenimiento regular, que normalmente era considerado suficiente para asegurar funcionamiento apropiado de infraestructura crítica. Durante día 13, mientras equipo de ingeniería realizaba inspección detallada, continué monitoreando mejoría dramática de Mateo que desafiaba explicaciones médicas. Convencionales cultivos bacterianos mostraban sensibilidad creciente a antibióticos que previamente habían sido completamente inefectivos, sugiriendo que resistencia bacteriana había sido superada mediante mecanismos que farmacología actual no podía explicar adecuadamente. Esto es médicamente extraordinario, comenté durante rondas con residentes. Hemos observado reversión completa de resistencia multiresistente en periodo de 36 horas, cuando literatura médica sugiere que una vez establecida resistencia bacteriana, persiste establemente sin fluctuación tan dramática. Literatura no documenta casos donde MRSA con resistencia establecida revierte a sensibilidad completa sin intervención farmacéutica que explique cambio tan radical. A las 4 de la tarde del 13 de octubre, Fontana me contactó urgentemente con resultados de inspección que confirmaban profecía de Carlo con precisión aterradora. Doctoresa Rossi, tenemos problema catastrófico. Sistema de filtración de aire para sexto piso ha estado funcionando mal durante aproximadamente 2 semanas, creando contaminación cruzada masiva entre habitaciones mediante circulación de aire no filtrado que ha estado distribuyendo patógenos entre pacientes que asumíamos estaban aislados apropiadamente. Explicación técnica: era devastadora. Válvulas de control que regulaban presión negativa en habitaciones de aislamiento habían fallado progresivamente, permitiendo que aire contaminado escapara de habitaciones de pacientes infectados, circulara mediante ductos compartidos y reingresara a habitaciones de otros pacientes, creando exposición constante que sistemas de monitoreo automatizados no habían detectado porque falla era intermitente y sutilmente por debajo de umbrales que dispararían alarmas configuradas para detectar solamente malfuncionamientos obvios.
Necesitamos evacuación inmediata. Fontana recomendó con urgencia profesional de todos pacientes de sexto piso para realizar descontaminación completa que requerirá aproximadamente 6 semanas de trabajo intensivo para eliminar completamente todos trazos de organismos resistentes que han contaminado sistema de ventilación, ductos, techos, pisos, todo el ambiente que ha sido comprometido mediante circulación de aire no controlado durante 2 semanas. Exactamente 48 horas después de encuentro de Carlo, como él había profetizado con precisión imposible, descubrimos contaminación masiva que requería evacuación, que Carlo había advertido salvaría vidas de 47 niños mediante prevención de epidemia, que habría resultado si contaminación hubiera continuado sin detección durante semanas adicionales. Comparte este testimonio con alguien que trabaja en cuidado de salud, especialmente en control de infecciones, porque experiencia que tuve demuestra que a veces intervenciones que parecen violar protocolos médicos esenciales, en realidad sirven propósitos que trascienden comprensión inmediata, proporcionando advertencias que previenen tragedias que métodos convencionales no detectaron pese a rigor científico aplicado sistemáticamente. Evacuación de emergencia de sexto piso ocurrió dentro de 18 horas de descubrir contaminación operación compleja que requirió transferir 47 niños enfermos a instalaciones temporales mientras equipos de limpieza especializados realizaban descontaminación completa que requirió 6 semanas de trabajo intensivo para eliminar todos trazos de organismos resistentes que habían contaminado ambiente mediante circulación de aire no controlado. Sin evacuación inmediata, especialista en enfermedades infecciosas, Dr. Andrea Romano confirmó después de investigación exhaustiva: habríamos enfrentado epidemia pediátrica con tasa de mortalidad potencialmente superior a 30% debido a infecciones múltiples por bacterias resistentes a antibióticos, afectando niños inmunocomprometidos simultáneamente, sin capacidad de aislarlos efectivamente, debido a falla sistémica de infraestructura que había comprometido integridad de ambiente hospitalario completamente. Mateo hizo recuperación completa antes que evacuación ocurriera exactamente como Carlo había predicho. Cultivos bacterianos mostraron eliminación completa de MRSA fascitis necrotizante, se resolvió sin intervención quirúrgica adicional, y niño fue dado de alta saludable después de semana final de observación para confirmar sanación sostenida que medicina convencional no podía explicar adecuadamente mediante mecanismos farmacológicos conocidos. Verificación más extraordinaria, pese a contacto físico directo de Carlo con paciente altamente contagioso, ninguna infección adicional ocurrió. En hospital, confirmando protección sobrenatural que permitió toque sanador mientras preservaba salud comunitaria según intervención divina que trascendió comprensión médica sobre transmisión de infecciones que había estudiado meticulosamente durante décadas de especialización en enfermedades infecciosas pediátricas. Dottoressa Rossi, director médico del hospital, Dr. Vincenzo Martelli, me convocó durante reunión de emergencia del Comité de Calidad. Necesito que explique cómo descubrió contaminación que inspecciones rutinarias de mantenimiento no detectaron durante 2 semanas completas. ¿Qué específicamente la alertó sobre problema que sistemas de monitoreo automatizados fallaron en identificar pese a inversión millonaria en tecnología de vigilancia ambiental? Enfrenté dilema ético-profesional, revelar fuente sobrenatural de advertencia, arriesgando credibilidad médica, o fabricar explicación plausible que protegiera reputación profesional mientras ocultaba verdad sobre intervención divina que había salvado docenas de vidas mediante conocimiento imposible que Carlo había proporcionado durante encuentro místico. Observé patrón de fiebres inexplicables en múltiples pacientes. Respondí con verdad parcial que evitaba mención de Carlo, que me hizo sospechar contaminación ambiental como causa común cuando interpretación más parsimoniosa sugería problema sistémico antes que múltiples infecciones independientes simultáneas. Solicité inspección urgente basándome en instinto clínico que detectó patrón que análisis rutinario había pasado por alto.
Dr. Martelli aceptó explicación que atribuyó descubrimiento a expertise médico superior antes que a advertencia sobrenatural que no podía revelar sin comprometer credibilidad profesional que necesitaba mantener para continuar sirviendo efectivamente a pacientes que dependían de autoridad médica que comunidad hospitalaria respetaba. Pero internamente reconocí que sin intervención de Carlo habría continuado atribuyendo fiebres a causas individuales, sin detectar patrón sistémico, que requería investigación urgente de infraestructura. Contaminación habría continuado sin detección durante semanas adicionales, resultando en epidemia que habría matado a múltiples niños vulnerables antes que problema fuera identificado mediante métodos convencionales. Durante investigación formal de incidente que Ministerio de Salud italiano condujo para determinar responsabilidades por falla catastrófica de sistemas de seguridad, descubrieron que válvulas defectuosas habían sido instaladas durante renovación de hospital 2 años antes, utilizando componentes de proveedor que falsificó certificaciones de calidad, proporcionando equipos que no cumplían estándares requeridos. Para aplicaciones médicas críticas, falla no fue resultado de negligencia de personal hospitalario, informe oficial concluyó, sino de fraude sistemático por proveedor que vendió componentes defectuosos con documentación falsificada que pasó inspecciones de calidad porque certificaciones fraudulentas indicaban cumplimiento con especificaciones técnicas que equipos realmente no satisfacían, resultando en malfuncionamiento progresivo que sistemas de monitoreo no detectaron, porque falla era suficientemente sutil para evitar umbrales de alarma. Esta revelación validó que descubrimiento de contaminación no había sido resultado de expertise médico superior, sino de advertencia divina que Carlo había proporcionado mediante conocimiento sobrenatural sobre problema oculto que métodos de inspección convencionales no habrían detectado hasta que epidemia hubiera matado a múltiples pacientes vulnerables, demostrando valor de intervención profética que trasciende capacidades de ciencia médica sola. Mateo y su familia se convirtieron en devotos de Carlo, compartiendo testimonios sobre sanación milagrosa que había ocurrido mediante contacto, que violaba protocolos médicos, pero que resultó en curación completa, mientras simultáneamente proporcionaba advertencia que salvó docenas de vidas mediante evacuación preventiva, que sin intervención divina no habría ocurrido hasta después que epidemia catastrófica hubiera matado a niños que Dios protegió mediante profecía que permitió acción preventiva antes que tragedia se desarrollara completamente. Familia estableció devoción particular a Carlo visitando su tumba en Asís anualmente para agradecer intervención que salvó vida de Mateo, mientras simultáneamente salvó comunidad hospitalaria completa mediante advertencia profética que medicina sola no habría proporcionado sin guía sobrenatural que trascendió limitaciones de expertise humano, incluso cuando aplicado con rigor científico máximo. Durante año siguiente, después de evento del 12 de octubre, experimenté transformación profunda en comprensión sobre relación entre rigor científico y apertura a dimensión espiritual que medicina contemporánea frecuentemente excluye mediante presupuestos materialistas que arbitrariamente eliminan posibilidad de intervención divina que puede complementar antes que contradecir práctica médica cuando ambas son comprendidas correctamente. Establecí protocolo de toque sanador de San Carlo Acutis, que integra ministerio espiritual con cuidado de enfermedades infecciosas cuando familias solicitan apoyo religioso mientras manteniendo medidas de seguridad médicas esenciales que protegen bienestar de paciente y comunidad mediante prevención de transmisión que salva vidas agregadas sin negar consuelo espiritual, que también posee valor terapéutico legítimo. Protocolo proporciona entrenamiento para capellanes en consuelo espiritual apropiado que respeta requisitos de bioseguridad mientras reconociendo que ministerio religioso auténtico a veces requiere flexibilidad en acomodación de intervención divina que sirve propósitos más allá de parámetros normales de control médico que, aunque importantes, no son absolutos, cuando necesidades espirituales legítimas requieren consideración balanceada.
Protocolo no compromete seguridad médica, expliqué durante presentación en conferencia de enfermedades infecciosas pediátricas, sino que reconoce que aislamiento absoluto causa trauma psicológico, que tiene consecuencias médicas reales, que protocolos rígidos no abordan adecuadamente. Podemos mantener seguridad comunitaria mientras proporcionando apoyo espiritual que reduce sufrimiento psicológico mediante metodologías que integran ambas prioridades sin sacrificar ninguna completamente. Durante pasado año, protocolo ha sido implementado en 12 hospitales pediátricos en Italia, proporcionando marco para cuidado espiritual que honra tanto necesidad médica como necesidades religiosas durante tratamiento de enfermedades infecciosas que aíslan pacientes de consuelo humano normal que niños necesitan desesperadamente durante enfermedad traumática que ya causa sufrimiento físico intenso. Desarrollé también programa de educación continua para personal médico sobre integración de dimensión espiritual con práctica científica rigurosa, enseñando que fe y medicina no son inherentemente conflictivas, sino que abordan aspectos complementarios de experiencia humana que ambos merecen respeto cuando aplicados apropiadamente sin permitir que ninguno comprometa integridad del otro. Encuentro con Carlo. Compartí durante sesiones de entrenamiento. Me enseñó que a veces Dios interviene mediante formas que inicialmente parecen violar protocolos médicos, pero que en realidad sirven propósitos que trascienden comprensión inmediata, proporcionando advertencias que previenen tragedias que expertise humano solo no detecta pese a rigor científico aplicado sistemáticamente. No estoy abandonando ciencia médica, sino reconociendo que realidad incluye dimensión espiritual, que materialismo arbitrariamente excluye. Comprensión personal. Sobre relación entre fe católica y práctica médica, evolucionó hacia reconocimiento que milagros auténticos operan mediante, antes que contra procesos naturales, mejorando efectividad médica, mientras sirviendo propósitos divinos que protegen bienestar comunitario, mediante sabiduría sobrenatural que complementa conocimiento científico que medicina proporciona mediante observación empírica rigurosa. Mateo y familia se convirtieron en defensores de integración de cuidado espiritual con tratamiento médico, compartiendo testimonio que intervención divina mejoró antes que comprometió resultados médicos mediante poder sanador, que trascendió limitaciones farmacéuticas mientras respetando preocupaciones de salud comunitaria que protocolos de bioseguridad legítimamente priorizan. Relación con familia Benedetti continuó durante año posterior, desarrollando amistad que trascendió relación médico-paciente convencional, visitando regularmente para compartir comidas, celebrar recuperación completa de Mateo, que medicina sola no había logrado mediante tratamientos convencionales, que había agotado completamente antes de intervención de Carlo. Hoy, cuando enfrento casos similares de aislamiento prolongado que causa trauma psicológico, considero más cuidadosamente, balance entre seguridad médica y necesidades humanitarias, buscando formas creativas de proporcionar consuelo que respeta protocolos mientras reconociendo que aislamiento absoluto tiene costos que medicina debe considerar honestamente al diseñar tratamientos que abordan persona completa antes que solamente patología física. Conexión entre evento del 12 de octubre de 2023 y canonización oficial de Carlo, apenas 3 días después, el 15 de octubre valida. Timing providencial extraordinario que transformó lo que inicialmente pareció violación de protocolos médicos en demostración de poder intercesor, que Santo continúa ejerciendo mediante intervenciones que salvan vidas mientras proporcionando advertencias proféticas que trascienden capacidades de medicina científica sola. Durante proceso de canonización compartí testimonio con postulación de causa, proporcionando documentación médica detallada sobre sanación de Mateo y especialmente sobre advertencia profética que permitió descubrimiento de contaminación que habría causado epidemia catastrófica si no hubiera sido detectada mediante intervención divina que medicina convencional no había identificado pese a rigor científico aplicado sistemáticamente.
Testimonio de Dottoressa Rossi. Postulador comentó: demuestra que Intercesión de Carlo continúa operando mediante formas que complementan medicina científica, proporcionando advertencias que salvan vidas mientras respetando integridad de práctica médica, que sirve bienestar comunitario mediante prevención de epidemias, que expertise humano solo no siempre detecta suficientemente temprano para prevenir tragedias evitables. Protocolo que desarrollé ha sido adoptado como modelo por hospitales pediátricos en múltiples países, proporcionando marco para integrar ministerio espiritual con control de infecciones, demostrando que fe y ciencia pueden colaborar efectivamente cuando ambas son comprendidas correctamente, sin presupuestos materialistas que arbitrariamente excluyen dimensión espiritual ni fideísmo antiintelectual que rechaza medicina científica legítima. Mateo, ahora de 8 años, visita regularmente hospital para compartir testimonio con familias de otros niños en aislamiento, proporcionando esperanza que sanación es posible, incluso cuando medicina convencional ha agotado opciones terapéuticas. Su presencia física, demostrando que niño que parecía destinado a morir está saludable, vibrante, completamente recuperado, mediante intervención que medicina sola no logró. Legado duradero de experiencia del 12 de octubre trasciende sanación individual de Mateo, estableciendo precedente para cómo medicina puede integrar apertura a intervención divina sin comprometer rigor científico que protege comunidad mediante prevención de transmisión que salva vidas agregadas, demostrando que fe auténtica complementa antes que contradice práctica médica responsable. San Carlo Acutis, patrono de Internet programadores jóvenes católicos, continúa intercediendo mediante formas que demuestran compatibilidad entre ciencia y fe, su intervención salvando vidas mientras validando que realidad incluye dimensión espiritual, que materialismo médico contemporáneo frecuentemente excluye sin justificación filosófica adecuada, que examine críticamente presupuestos que adopta arbitrariamente. Hoy, cuando profesionales médicos me consultan sobre cómo integrar dimensión espiritual con práctica científica, comparto testimonio sobre Carlo, enfatizando que milagros auténticos no violan leyes naturales, sino que operan mediante ellas, coordinando procesos biológicos de maneras que trascienden, pero no contradicen comprensión científica, cuando medicina es practicada con humildad epistemológica, que reconoce limitaciones de conocimiento humano. Mi transformación de médica, que mantenía separación estricta entre fe y ciencia, a profesional que integra ambas dimensiones, sirve como demostración que medicina más efectiva reconoce totalidad de experiencia humana, que incluye aspectos físicos, psicológicos, sociales y especialmente espirituales, que todos merecen consideración cuando tratamos personas completas, antes que solamente patologías físicas aisladas. Si este testimonio impactó tu comprensión sobre integración de fe y medicina, escribe en los comentarios ahora mismo. ¿Desde qué ciudad, país, especialidad me lees? Porque necesito conocer alcance de profesionales que buscan balance entre rigor científico y apertura a dimensión espiritual, que medicina contemporánea frecuentemente excluye mediante presupuestos materialistas, que Carlo desafió mediante intervención que salvó docenas de vidas, mientras demostrando que santidad auténtica respeta ciencia legítima, mientras trascendiendo sus limitaciones mediante sabiduría divina que complementa conocimiento humano, proporcionando advertencias que previenen tragedias que expertise solo no detecta suficientemente temprano.